Hola mi gente, les doy la bienvenida de nuevo a mi canal. Mi nombre es Liz y hoy vamos a estar viendo las energías de Inan Kirdemir y Hande Erçel. Ellos hace un tiempito atrás tuvieron problemas con un desfile de Yves Saint Laurent, donde Serenay Sarikaya fue como que la que ganó ese sorteo para hacer el desfile. Y Hande se sintió como traicionada. Recordemos de que Inan Kirdemir es amigo íntimo de Kerem Bürsin. Y bueno, yo quería preguntarle al tarot si Hande e Inan podrán reconciliarse y tener un vínculo de amistad nuevamente. También quería preguntarle al tarot si este problema que tuvieron ellos fue causado por Kerem Bürsin, si hay alguna molestia de Kerem hacia Hande, por lo tanto haya influido en la decisión de Inan Kirdemir, el cual dijo que él no tenía nada que ver, que eso fue una decisión de los jefes de Yves Saint Laurent, que decidieron que la imagen de Serenay Sarikaya era más adecuada para el proyecto que tenían. Sin embargo, Hande se lo tomó muy personal y nombró a un estilista nuevo, lo dejó de seguir en redes y pues ya no son amigos, no es amigo de Inan. Vamos a preguntarle al tarot si ellos van a poder retomar su relación y si Kerem Bürsin ha tenido algo que ver en esto. Inan Kirdemir y Hande Erçel podrán retomar su relación de amistad. Muéstrame lo que no se ve. Muéstrame lo que no se ve. As de bastos. Paje de copas. Reina de bastos. La fuerza. Reina de oros. Paje de oros. Dos de bastos. Tres de bastos. Y el 4 de copas. Bueno, vamos a desarrollar un poquito aquí este tablero que está hablando bastante clarito, es decir, nos está dando mucha información. Entonces, fíjense aquí cómo este as de bastos me está hablando de la gran oportunidad que era ese desfile de Yves Saint Laurent. Era algo que iba a ser un proyecto internacional muy reconocido, donde muchas personas iban a estar con los ojos puestos en este proyecto y por lo tanto ganar el puesto de ser una persona que estaría incluida en ese desfile, pues era muy importante. Por eso es la molestia tan grande de que Hande tuvo con esto que ocurrió. Y también hay algo que es que Serenay Sarikaya es
una ex de Kerem Bürsin. Así que ahí hay también como una espinita clavada con Hande, aunque a mí en lecturas pasadas me ha salido, si quieren pueden verlas en el canal, que Hande y Kerem por el momento no tienen nada, que Hande está sola, no quiere saber de ningún hombre, que lo que quiere es recuperarse de todos los fracasos amorosos que ha tenido en los últimos años, empezando por Kerem, después por Hakan y luego por Onur, que ninguno le ha salido bien. Pues Hande lo que ha querido es estar tranquila por un tiempo, y pueden ver esa lectura. A ella se le va a activar el tema amoroso en el último cuatrimestre de este año, pero por el momento está sola. Pero esa espinita de que Serenay Sarikaya fue por muchos años la pareja de Kerem Bürsin, y que hubo algo ahí, pues a ellas como que las pone como archienemigas, es decir, como enemigas, ¿no? Por ese vínculo con Kerem. O sea, ellas dos no se llevan bien. Ahora, esta es la oportunidad que, por supuesto, tiene mucho valor, y aquí me salen dos reinas. Aquí me sale la reina de bastos y la reina de oros. Entonces, la reina de bastos me está hablando de Hande Erçel y la reina de oros me está hablando de Serenay Sarikaya. Fíjense cómo es el centro del tablero, y me está diciendo que ella fue la que ganó el sorteo para el desfile, pero fíjense la carta que sale a su lado. Sale el paje de oros, es decir, que esta energía me está hablando que sí hubo gestiones para que Serenay Sarikaya fuera la persona elegida para ese desfile. Por lo tanto, Inan Kirdemir, según lo que están diciendo aquí las cartas, sí tuvo que ver para la elección de Serenay Sarikaya. Aunque él dijo y perjuró y juró de que él no tuvo nada que ver, que él presentó a muchas celebridades, a Yves Saint Laurent, y que Yves Saint Laurent fueron los que decidieron, pues aquí las cartas están diciendo de que aquí hubo un favoritismo, y que él, por algún tema, que ahora vamos a ver luego, en una lectura, en una pequeña lectura, quizás por algo relacionado con Kerem Bürsin, porque es su amigo fiel y leal, decidió Inan escoger o darle el nombre de Serenay Sarikaya a Yves Saint Laurent. Fíjense aquí cómo aparece el 2 de bastos, diciéndome que esta es una oportunidad que había, ¿no? Que se divide entre dos personas, que es como la decisión que tenía Inan, ¿no? O Serenay o Hande. ¿A cuál de las dos yo propongo? ¿A cuál de las dos? ¿Qué nombre le doy a Yves Saint Laurent? Y es como esa energía de dualidad y de decidir cuál de las dos personas dar para el proyecto. Y al final eligió a Serenay Sarikaya. Aquí me está mostrando con este 4 de copas que por el momento yo no veo ninguna energía donde Hande vaya a perdonar a Inan Kirdemir. No veo que vayan a ser amigos nuevamente. Ella está muy dolida con esta situación. Se sintió despreciada, se sintió traicionada por Inan, y ella por el momento no quiere saber nada de él. No quiere saber nada de él. Y las cartas están hablando claro de que aquí sí hubo manipulación por parte de Inan Kirdemir,
porque fíjense como aquí en Salto de Caballo, esta es Han de Herschel, está conectada con la fuerza, es decir, que el potencial para ganar ese puesto en el desfile de Yves Saint Laurent lo tenía Hande. Fíjense aquí. Sin embargo, por estas gestiones que no fueron limpias de parte de Inan Kirdemir, se le dio el puesto a Serenay Sarikaya. Aquí hay una ruptura con este 4 de copas. Hay una tristeza en el corazón de Hande porque ella le tenía mucho aprecio a Inan, pero por el momento aquí no veo ningún tipo de reconciliación entre ambos. Vamos a preguntarle al tarot si Kerem Bürsin tuvo que ver con esta decisión de Inan Kirdemir. Recuerden que ellos son súper amigos y Kerem Bürsin tiene una gran influencia en Inan. Entonces, vamos a preguntarle al tarot si Kerem estaría molesto con Hande por algo, ya sea por la separación que tuvieron, por algún tema que tuvieran pendiente y él haya influido en la decisión que tuvo Inan. Entonces vamos a preguntarle al tarot si Kerem Bürsin tuvo que ver en la decisión de Inan Kirdemir sobre el desfile. Muéstrame lo que no se ve. Muéstrame lo que no se ve. Cuadro de bastos. Seis de espadas. Y el diablo. Bueno, según lo que me están hablando las cartas, Kerem no tuvo nada que ver con esto. Esto fue una decisión de Inan Kirdemir. Aquí fíjense cómo me está hablando de este 4 de bastos. Es una carta muy positiva, donde él tiene bonitos recuerdos con Hande, aunque en estos momentos no tengan conexión. Como yo les decía, les voy a dejar al final de este video la lectura que yo hice para ellos dos, que en próximos videos la voy a desarrollar más. Con más cartas, porque solamente en aquel momento saqué 3, voy a desarrollar más las energías de ellos dos. Pero en aquella ocasión, en aquella lectura, a mí me salió que ellos cerraron un ciclo en aquel momento y luego Hande, bueno, tuvo otros romances, en el caso de Hakan, que estuvo casi 3 años, y Onur hace poco, y por su parte Kerem también tuvo sus amoríos, tuvo sus romances de corto tiempo, pero también como que fue adelante con su vida. Aquí me están hablando de que las energías de Kerem como que son limpias y que él no tuvo nada que ver al respecto. Que guarda buenos recuerdos de Hande y que, fíjense cómo esta carta que aparece aquí en este tarot, que es el tarot de las brujas, les muestro, que yo lo utilizo mucho en el canal. Aquí el arcano número 15, el diablo, sale como de Shadow Side. Se los pongo más arriba para que lo vean. The Shadow Side sería como
el lado de la sombra, ¿no? No está la imagen del diablo en sí como en otras cartas del tarot. Pero esta carta lo que me habla es de Inan Kirdemir, de las malas compañías que tiene Keren. Es decir, que Inan Kirdemir no me aparece como una buena persona. Me aparece como que quizás le guardó cosas a Hander Shell por su amigo Keren, y que el que orquestó todo y el que hizo todo fue Inan Kirdemir. Esas son las energías que me aparecen, que es como las malas compañías que él tiene. Pero las energías aquí de Keren por Hande son buenas. Sin embargo, hay como una sombra oscura al lado de Keren que realmente es Inan. Inan no le trae cosas buenas a Keren, pero Keren lo tiene como un amigo fiel y bueno, no se ha dado cuenta todavía de que Inan no es buena persona, porque aquí las energías me salen de que no es buena persona. Bueno, mi gente linda, hasta aquí el video de hoy. Espero que lo hayan disfrutado. Nos vemos en la próxima. Que estén muy bien. Chao, chao.